Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, defensor de los derechos humanos. Luis, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, un abrazo grande. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo que tenemos es los venezolanos un gran reto porque si queremos ver justicia en el caso Ojeda en Chile, nos toca en este momento generar la presión suficiente como para que Colombia decida cooperar con Chile. Lo que está tratando de hacer Venezuela al solicitar a estas 4 personas sospechosas de ser parte del Tren de Aragua es llevarlas a territorio venezolano y que no se pueda cumplir con la investigación que se está llevando adelante en Chile. Ahí tenemos un problema y es que la decisión de a dónde pueden ser llevadas estas personas la tiene que tomar Colombia, pero no su aparato de justicia, sino que en este caso es una decisión presidencial. Así que está en manos de Gustavo Petro, también de su canciller y de Mauricio Jaramillo, que es su vicecanciller, y es quien ha llevado adelante estos temas en los últimos meses. Caramba, ¿qué alerta levantamos? Si Gustavo Petro tiene en sus manos, ¿qué es que pueda influir en Petro, que defiende siempre los derechos humanos, pero que hace a veces todo lo contrario? Que pueda influenciar Maduro o algún funcionario del régimen para que en lugar de ir a Chile vayan a Venezuela y nos quedemos esperando justicia. Vamos a explicar la situación, Idania, para que la gente además tenga herramientas para ver cómo incide, cómo presiona. Okay. Lo primero es que el caso en Chile lo está llevando adelante su fiscalía y sus instituciones, que son independientes, autónomas y que además están cooperando con la Corte Penal Internacional por el nivel de gravedad y de complejidad del asesinato de Ojeda. Estamos ante un caso único, uno de los primeros importantes en América Latina de represión transnacional en este siglo, y que Chile lo haga bien es de interés de todos los países del continente. A todos les interesa que Chile demuestre si hay o no trazabilidad entre estos grupos que asesinaron a Ojeda y personas que toman decisiones importantes en Venezuela. Colombia es aliada de Chile y además se supone que Gustavo Petro milita en la izquierda, al igual que Gabriel Boric. Así que por ahí pudiese haber unos canales de comunicación. Ahora, ¿qué tenemos del otro lado? Venezuela es un país donde se ha demostrado que no hay independencia de poderes, que su sistema judicial más bien protege los crímenes de lesa humanidad, les garantiza impunidad y donde además el Estado venezolano tiene en este momento una suerte de diplomacia de rehenes, así se ha llamado. ¿Qué significa esto? Que tiene presos políticos extranjeros, entre ellos al menos una docena de colombianos, y el temor que puede haber es que utilice a estos presos para presionar a Colombia de manera de obtener a cambio a estas 4 personas. Ahí es donde todos tenemos que levantar la alerta, porque en caso de que sean enviadas a Venezuela, se estaría premiando el mal sistema venezolano 2 veces. Primero, se le estaría llevando gente que es sospechosa de crímenes en Chile, que debería ser investigada, pero segundo, se le estaría premiando por tener presos políticos extranjeros. Ahí es donde los gobiernos tienen que analizar, tienen que sacar su cuenta, porque si premian a los captores, entonces eso es un muy mal mensaje para todos los demás extranjeros en Venezuela. Los seguirán llevando presos para seguir cambiándolos por cosas. Entonces, yo creo que es importante que todos sepan esto. De hecho, Luis Carlos, hoy se reunieron familiares de presos políticos colombianos en Venezuela con la canciller Laura Sarabia. Hoy hubo una reunión. Sí, y este es un caso sumamente importante. Primero, porque Colombia tardó muchos meses en llegar a todos estos familiares. De verdad que tardaron mucho. Ellos hicieron unas alertas en Ginebra el año pasado, cuando eran 8, luego cuando eran 10, luego llegaron a 14 presos colombianos y en este momento la cifra no se sabe. Y no se sabe porque el día de ayer Nicolás Maduro anunció que había capturado otro lote de extranjeros y dijo que la mitad eran sicarios colombianos. Esto es muy, muy peligroso y Colombia no debería dejarlo pasar por 2 razones. Primero, porque se está estigmatizando a esta gente. Se les llama terroristas, sicarios, no han tenido un debido proceso. Cuando hablamos con los familiares, que además hemos podido entrevistarlos, te das cuenta que algunos son mototaxistas, algunos iban a visitar a la familia de la novia, algunos tienen vida binacional, porque en la frontera la gente cruza. Entonces, que Colombia acepte que Venezuela les ponga ese mote y los criminalice sería muy, muy peligroso. Y lo segundo es porque Mauricio Jaramillo, el vicecanciller, dijo hace poco en un video para estos familiares de los presos en Venezuela que
había que entender que en Venezuela había separación de poderes. Esa es una pésima frase de Jaramillo. Entiendo además que él, como académico y como persona que ha sido muy cercana a Venezuela estos años y al chavismo, tiene que ver qué dice y qué no dice. Pero es que en este momento es canciller. Ya no es profesor de una universidad, ya no es alguien de la izquierda romántica. Es que ahora tiene un rol diplomático y no puede andar diciendo que en Venezuela hay separación de poderes, porque hasta Naciones Unidas dice que no es así. La Misión de Determinación de Derechos dice que no es así y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dice a ellos que no es así. Entonces se tienen que mover con estándares y saber que en Venezuela esto se tiene que trabajar de forma diplomática y política, que no significa ceder ante la diplomacia de rehenes. A ver, Luis Carlos, yo creo que basta con leer algunos de los informes que se han hecho sobre Venezuela, de la Comisión de Verificación de Hechos, por ejemplo, o alguno de los informes en relación a la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de la OEA, para entender que en Venezuela no hay separación de poderes. A mí casi me parece una afrenta que el vicecanciller de Colombia pueda decir que en Venezuela hay separación de poderes, porque hasta un ciego, cuando le hablan y le cuentan, sabe que en Venezuela puede haber otra cosa, pero separación de poderes no hay. Claro, y Dania, pero es que esa es la narrativa que el chavismo le da a todas las misiones diplomáticas. Incluso cuando yo estuve preso en el año 2019, lo que el canciller venezolano le dijo al embajador de España, porque yo soy español y venezolano, es que él tenía que respetar que en Venezuela había separación de poderes y que, bueno, en mi caso yo habré hecho algo y las autoridades judiciales iban a determinar qué era. Entonces le pedían a España que se callara. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que en 2019 España no se cayó. En el año 2025 tenemos misiones diplomáticas que sí hacen silencio, que el gobierno les dice que tienen que respetar a los tribunales y se creen el cuento. Entonces, por eso es que como sociedad civil tenemos que hacer presión, porque ya no estamos como en el 19. Ahora tenemos en la mano la investigación de la Corte Penal Internacional, las investigaciones de Naciones Unidas, las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que clasifica esto como terrorismo de Estado, y eso nos da muchos más argumentos. Entonces, gente como el vicecanciller Jaramillo y todos los demás tienen que seguir estos estándares. Por eso te comento esto con la alerta que necesita, pero en paralelo también con la certeza de que quienes están trabajando por hacer justicia en Venezuela, que significa hacer justicia en Chile, en España y en Colombia y en todas partes, tenemos de nuestro lado la razón. Claro. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Claro. Ahora, Luis Carlos, por último, hablemos de Chile, porque Chile también está advirtiendo que si Colombia los entrega a Venezuela, se puede bloquear una extradición futura. Es decir, se va a perder la oportunidad, como ha señalado, de desmantelar una red delictiva o ver exactamente si hay algún tipo de vínculo, que es lo que se quiere establecer, aunque muchos sabemos que lo hay, entre estos crímenes o este crimen que se cometió en Chile con el teniente Ojeda y el régimen en Venezuela. Claro, es que se da un momento muy interesante porque Chile es la primera que quiere resolver este crimen y además resolver y entender cómo opera o operaba el Tren de Aragua en Chile. Pero es que además a Colombia también le interesa. Si estas 4 personas están detenidas, sospechosas de ser parte del Tren de Aragua en Colombia, es porque su propio sistema policial de inteligencia los detectó y los detuvo. Entonces sería muy, muy extraño que los detengan, pero luego se los entregan a Venezuela, porque el riesgo que hay en Venezuela es que estas personas más bien sean premiadas por el sistema. Ya sabemos que en la lógica del chavismo, algunas personas sospechosas de crímenes terminan dándole la espada de Bolívar, le dan un ministerio, le dan un aumento. Entonces, esto que está ocurriendo entre Colombia y Chile nos da la oportunidad a los venezolanos en cualquier parte del mundo donde estemos de presionar, de levantar la voz y de hacer que Colombia tome la decisión correcta. Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, defensor de derechos humanos. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros y sobre todo por aclararnos todo lo relativo a esta decisión que Colombia tiene en sus manos. Un abrazo grande, Dani. Igual para ti, cuídate mucho.